usted en la pantalla puede comunicarse con nosotros y nosotros le escucharemos y a ver qué es lo que podemos hacer concerniente a cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Si acaso quiere estudiar más de la palabra del Señor, pues estamos listos para también a ver si acaso podemos acomodar un tiempo para que así podamos estudiar la palabra del Señor. Principalmente para ustedes que nos están escuchando y que aún todavía no se han acercado a Cristo Jesús, no han obtenido su salvación, de acuerdo como la palabra del Señor nos enseña. Pero nuevamente, bienvenidos a todos ustedes. Para el resto de nosotros que estamos aquí, hermano, pues los miro contentos y alegres. Algunos nomás los miro los ojos porque todavía están usando la máscara, ¿verdad? Pero como que los miro, ¿verdad? Estamos estudiando domingos por la mañana el tema del evangelismo. Y gracias que entre nosotros tenemos a varias personas, ¿verdad? Que pues habían estado ausentes en diferentes trabajos, pero ya están aquí con nosotros. Gracias por ello, ¿verdad? Pero estamos estudiando el evangelismo. Y todavía estamos en el Mateo capítulo 9 y versículo 37, ¿verdad? Leímos el párrafo áureo del 35 al 38, ¿verdad? Pero nos hemos concentrado en el versículo 37 y 38. Y note lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Dice, entonces dijo a sus discípulos, este es Jesús en quien se va a dirigir a ellos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Solo que en base de estos textos estuvimos viendo algunas preguntas. Primeramente estuvimos viendo qué es la cosecha. Esta es la palabra, la mies, ¿verdad? Si usted hace un estudio lexicógrafo concerniente a la palabra que se usa ahí, ¿verdad? Se está hablando de la cosecha. No cosecha, la cosecha, ¿verdad? Estuvimos viendo esa pregunta, ¿qué es? Y ya, ¿por qué es mucha la cosecha? La segunda pregunta que es, ¿verdad? ¿Por qué? Primeramente, ¿qué es y por qué? Y tercero, ¿verdad? Pregunta, ¿cuáles son los métodos y estrategias para la cosecha? Esa fue la tercera pregunta que contestamos según el texto. ¿Ok? Método, ¿verdad? Y ahora lo vamos a dedicar en la última parte de este texto, que es ¿por qué son pocos los obreros? ¿Por qué son pocos los obreros? Es el problema que ocurrió en el primer siglo. ¿Por qué son pocos los obreros? Y esto es lo que vamos a estudiar hoy en esta mañana. Pero antes de continuar con nuestro estudio, ¿tiene alguien alguna pregunta concerniente a las primeras tres preguntas? Okay. Y claro, ¿verdad? Que todo esto se estudia con el fin de tratar de aplicarlo a uno mismo, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué es la cosecha para mí? Como cristiano, ¿qué es la cosecha para mí? Segundo, ¿verdad? ¿Por qué es mucha la cosecha? ¿Por qué es demasiado trabajo para mí? ¿Ok? Y cuarto o tercero, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos y estrategias que yo personalmente he usado, estoy usando para la cosecha?
Llego a afilar el cuchillo, ¿verdad? Primeramente, para ir a cortar lo que tengo que cortar. Cuando siembro la semilla, viene el desaige, es decir, le voltea la tierra para que le dé el calorcito a la tierra, ¿verdad? Le pone agua. Esos son métodos, estrategias para poder recibir la cosecha. Y cositas de esa manera, ¿verdad? Pero recuerde que lo estamos aplicando para el evangelismo. Yo lo estoy aplicando concerniente a la manera en cómo se lleva a cabo, ¿verdad? Cuando uno planta una semilla. Como en este tiempo, ¿verdad? Es el tiempo de la podada, ¿verdad? Estamos podando ya los árboles, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? Sí, para que nos dé que fruto, ¿verdad? Si queremos recoger uvas, si queremos recoger lo que queremos recoger, ya estamos quitando todo lo seco, ¿verdad? Estos son métodos y estrategias, ¿verdad? Que se habla de todo eso. Pero ahora vamos al por qué. ¿Por qué son pocos los obreros? Yo creo que todos conocemos ya la connotación bíblica de todo eso, ¿verdad, hermano? Pero en ocasiones, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Hay que recordar. Hay que recordar. Como que se nos va la O, ¿verdad? La onda, cuando no nos recordamos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué son pocos los obreros? Bueno, en primer lugar, yo diría, hermanos, por falta de amor a las almas perdidas. Por falta de amor a las almas perdidas. ¿Qué tanto amor le tiene usted a su familia, a aquellos quienes aún todavía no han encontrado a Cristo Jesús? Aquellos quienes todavía no han venido a los pies de Cristo Jesús. Aquellos a quienes todavía no se han entregado totalmente a Cristo Jesús. ¿Qué tanto amor les tiene? Entonces la segunda pregunta, ¿verdad? Sería, ¿cómo se demuestra ese amor que usted tiene hacia ellos en esas condiciones? Porque sabemos que el amor es una emoción, ¿verdad? Una actitud nuestra. Pero ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se llega a demostrar? Bueno, se llega a demostrar en forma de orar por ellos, ¿verdad? Pero más que eso, también se viene a demostrar en una forma en donde nosotros hacemos algo para poder llegar al punto en donde la persona pueda obtener el fin en la vida de ellos. Y ahí, ¿qué se envuelve? Bueno, se envuelve la oración, pero también se envuelve algo más que la oración, ¿verdad? Miren, vamos a empezar primeramente con Dios. El amor de Dios a los perdidos. ¿Y qué es lo que miramos? Cuando dice, alguien léame Romanos capítulo 5 y versículo 8, por favor. No de lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Aquí estamos hablando sobre el amor de Dios a los perdidos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Note lo que dice la palabra del Señor ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten lo que dice ese texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros. Eso quiere decir que la condición del amor de Dios no es esta. Bueno, yo primeramente voy a esperar que Él o ellos o ella me ame a mí y luego yo les voy a amar. Sino que Él ha demostrado su amor. Y esto concuerda con lo que usted puede leer, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, empieza del 7 al 10, en donde dice ahí que Dios es el quien nos ha amado primeramente a nosotros. Y el ser humano siempre ha estado en pecado.
Eso nos lleva de vuelta a lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, que no hay ni aún uno que sea justo. Y la conclusión, versículo 23, porque todos están destituidos de la gloria de Dios, porque han pecado. Entonces, el ser humano ha entrado el pecado, porque el pecado entró al mundo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Y a consecuencia del pecado entrando al mundo, dice que todos están muertos, pero no habla de una muerte física, sino que una muerte espiritual, separados de Dios. Y aún así en esas condiciones dice que Dios ama al pecador. Lo ama tanto que ya el texto famoso que usamos, ¿verdad? De Juan capítulo 3 y versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Noten, buenos días, brother. Lo estábamos esperando, brother. Noten que en Juan capítulo 3 y versículo 16 nos dice, ¿verdad?, de que Dios tomó el paso necesario para poder obtener nuevamente una reconciliación con el ser humano, para volver a tener ese compañerismo nuevamente con el ser humano. Claro, ¿verdad?, que Dios no iba a forzar a nadie para llegar a ese punto, pero les dio la oportunidad para poder llegar a ese punto. Solo que ahí en esos versículos no solamente vemos el amor de Dios hacia el perdido, hacia el pecador, sino que Él vino a proveer algo para poder establecer una oportunidad para la persona quien se encontraba en esas condiciones en volver a restaurarse, en reconciliarse con Dios. Este es el amor del cual me estoy refiriendo, por falta de amor a las almas perdidas. Ahora, apliquemos esto a nosotros. Primeramente, a los primeros discípulos. A los primeros discípulos. ¿Ok? Primeramente a los primeros discípulos. Los primeros discípulos, miramos nosotros que fueron los apóstoles. Y los apóstoles fueron enseñados por Jesucristo en Mateo capítulo 28 y versículo 19. Dice, por tanto, ir a todo el mundo entero, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí el Señor nos está demostrando, ¿verdad?, que ellos deben de tener amor hacia los perdidos, que ellos deben de ir en busca hacia ellos. Miramos eso en el texto. El Señor nos está diciendo, espérense aquí. La gente va a venir a ustedes. Jesucristo le dice a su apóstol, por tanto, ir indica acción. Y claro que el ir, ¿verdad?, podemos referir y convenir, ¿verdad?, a ese texto diferentes maneras. El ir puede ser a pie, puede ser en carro, ahora en tiempos modernos, ¿verdad?, puede ser de muchas cosas, pero la cosa es de que tenemos que ir en busca. Y esto concuerda con la misma actitud que tuvo Jesucristo en Lucas capítulo 19 y versículo 10. Dice que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Él no se quedó en su trono, no se aferró, siendo Dios no se aferró como Dios, sino que se despojó para venir Él a buscar lo que se había perdido. Y claro que el texto que concuerda con esto, ¿verdad?, es Filipenses capítulo 2, versículo 5, que vino a despojarse, y también 2 de Corintios capítulo que es 9, versículo 8, donde dice que se hizo pobre para venir a enriquecer. Y claro que la pobreza ahí se está refiriendo en que Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó y vino al mundo. Y claro, la riqueza ahí está refiriendo, ¿verdad?, al pecador que encuentra la salvación. Solo que miramos nosotros esto ahí en estos dos textos, pero noten, dice, ir. Estamos hablando de los discípulos primeros. El Señor le dice, vayan y busquen. En otras palabras, ténganle amor a aquello lo cual se ha perdido. Y esto lo miramos porque también podemos poner aquí Hechos, capítulo que es 2 y versículo 40 y 41.
donde el apóstol Pedro, levantándose con los 11, versículo 14, dice y les predica, huir de esta perversa generación, versículo 40. Y los que oyeron, 3,000 almas fueron bautizadas. Noten que aquí está Pedro entonces ya enseñándoles y predicándoles, y 3,000 almas. Según Josefo, el historiador, dice que en el día de Pentecostés había cerca de, dice él, más de 20,000 judíos presentes en la ciudad de Jerusalén. 20,000. Porque era la fiesta de Pentecostés. Entonces, ¿qué tantos estuvieron escuchando al apóstol Pedro? No lo sabemos, porque no nos da ninguna cifra. Pero sí nos da una cifra de quienes obedecieron. Fueron 3,000 almas. 3,000 de qué tantas, no lo sabemos. Pero la cosa es, ¿verdad?, que tomó el apóstol Pedro una oportunidad, una fiesta para predicarles el evangelio. Lo que sí sabemos es lo que dice Hechos capítulo 2 y versículo 10, parece que al 14, que había más de 14 naciones presentes. 14 naciones. Solo que vamos a ponerle unas 1,000 almas de cada nación. Solamente una cifra, para una cifra, pero no estoy diciendo que eso es lo que era. Pero sí miramos nosotros todo eso, solo que los primeros discípulos, los apóstoles, miramos que ellos sí tuvieron amor a las almas perdidas. Se les enseñó. Y recuerde que Jesucristo les estuvo enseñando antes de que esto se llevara a cabo. En Hechos capítulo 1, versículo 3 dice, y el Señor se les apareció a sus discípulos, estos son durante los 40 días, para reforzarle y para enseñarle lo que les había enseñado concerniente al reino, dice ahí. Ahora, no dice qué cosa en particular les vino a enseñar concerniente al reino, pero en vista de que el reino o la iglesia ya se iba a empezar dentro de unos días, entonces yo, ¿verdad?, vengo a inferir en los textos que Jesucristo les estuvo enseñando concerniente al plan de salvación, cómo iban a entrar las almas a la iglesia y qué es lo que se tenía que hacer después de entrar las almas a la iglesia. Todo esto es importante. Mira, tú les vas a predicar y ellos van a obedecer, y al obedecer, ustedes tienen que hacer eso, les tienen que enseñar esto. Todo le enseñó Jesucristo concerniente a esto. Vuelvo a repetir, el texto no nos enseña, nomás dice generalmente, y les enseñó concerniente a las cosas del reino. Usted recuerda el texto, ¿verdad? Me parece que es Hechos 1:3. Déjeme estar seguro. Hechos capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, noten, hablándoles acerca del reino de Dios. Esta es la iglesia. La iglesia aún todavía no se había establecido, pero Jesús les habla de la iglesia, y la pregunta lógica al texto es, ¿qué les dijo Jesús? Bueno, no lo sabemos, pero hay manera en cómo inferir por el resto de los textos, ¿verdad? Y cuando uno viene a inferir, recuerde, es manera en cómo establecer autoridad bíblica, pero cuando uno viene a inferir, tiene que concordar con lo que enseña el Nuevo Testamento. No podemos salirnos de ahí. Solo que hay muchas evidencias que podemos usar concerniente a esto. Solo que los apóstoles, miramos que ellos no tenían falta de amor a los perdidos, sino que ellos tenían amor a los perdidos. Y miramos nosotros, ya en segundo punto, ¿verdad?, que los discípulos, los que perseveraban, es decir, vamos a poner aquí miembros de la iglesia. Ellos entonces, miramos nosotros que inmediatamente se pusieron a trabajar. ¿Por qué? Porque miramos nosotros, aquí está Hechos capítulo 2, y en Hechos capítulo 3 y versículo 19, noten lo que dice el texto. Estamos hablando del evangelismo. Hechos capítulo 3 y versículo 19 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados,
para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta es una invitación a la conclusión, a una predicación. ¿Ok? Y claro que envuelven a los apóstoles, envuelven también a los miembros que estaban predicando, pero es una invitación. Y lo uso para que miremos nosotros la continuación del amor a las almas perdidas. Ya se habían bautizado 3,000, ya tuviera para que la membresía dijera, bueno, ya estuvo suave, ya para qué queremos bautizar más. Pero ellos continuaron predicando y enseñando y diciendo, es necesario que lleguen al arrepentimiento para que venga tiempo de refrigerio de parte del Señor. Continuaron porque había amor a las almas perdidas. Y con este esfuerzo, miramos nosotros en Hechos, capítulo 4, versículo 4, note lo que viene a ocurrir. Hechos 4:4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Ahora, pregunta, ¿sería esto 5,000 aparte de los 3,000? Entonces ya son 8,000. Ya son 8,000 miembros del cuerpo de Cristo Jesús en Jerusalén. Ya es una congregación de 8,000 miembros. Pero dice solamente los ¿qué? Los varones. Esto no incluye a las mujeres, ni a los jóvenes que también tenían la posibilidad de ser bautizados. Solo que ya estamos hablando de 8,000, ¿verdad? Miembros. Pero noten la progresión, ¿verdad? Y todo esto es por causa del amor a las almas perdidas. En Hechos capítulo 5, versículo 14, considere pues lo que dice. Hechos capítulo 5, versículo 14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ahora aquí ya incluyen a las mujeres. Entonces, ya para Hechos capítulo 5, versículo 14, ¿qué es el número? ¿Qué es el número? Porque ya incluye a los varones y a las mujeres. Solo que ya una cantidad grande. Ahora fíjense en Hechos, capítulo 6 y versículo 7. No solamente las personas quienes creían, ¿verdad?, en la palabra, pero ahora ya comienza a aumentarse el número de los sacerdotes, porque recuerden que en el tiempo de David se establecieron 24 órdenes de sacerdotes. Y los sacerdotes aún todavía administraban en el templo, tenían su orden. ¿Te recuerdan en Lucas capítulo 1? El papá y la mamá de Juan el Bautista. Entonces, miramos nosotros que estos sacerdotes, el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Solo que ya están bautizando, ¿verdad?, a sacerdotes. Solo que ya el número viene a crecer. ¿Qué tanto? No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Pero el punto que quiero establecer es de que había amor a las almas perdidas. Y por el amor que había a las almas perdidas, noten la progresión, ¿verdad?, de todo esto. Ya cuando vino una gran persecución a la iglesia, le ponemos aquí persecución, ya no, esto no detuvo a la iglesia, sino que en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21, primeramente la persecución fue esta. Hechos capítulo 8, versículo 1. No de lo que dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, de esto es lo que estamos hablando, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, que tenía ¿qué tantos miembros? No lo sabemos, pero eran más de 3,000.
Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron. Y les leo esto, hermanos, para a usted que dice, pues es trabajo del predicador, es trabajo del anciano. ¿De acuerdo a ese texto, es trabajo del predicador o del anciano? Todos, de todos. Para eso le pagamos al predicador. Para eso están los ancianos. Es trabajo de todos nosotros. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ellos no tuvieron que salir a predicar y a enseñar. Ellos estaban ahí en Jerusalén cuidando y haciendo lo que tenían que hacer. Esto es la persecución. Pero noten el versículo 19 del capítulo 11. Ahora sí vamos para el capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, ya leímos el texto sobre esto. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Eso fue la primera cosa que ocurrió. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. No quiero que pierdan el punto que estamos estableciendo aquí. Número 1, el amor a las almas perdidas. Número 2, la constancia de la iglesia en evangelizar y predicar la palabra del Señor, aún bajo persecución, aún bajo problemas, situaciones en las cuales en ocasiones nos desaniman a hacer el trabajo del Señor. Ellos salieron. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyeron y se convirtieron al Señor. Y ahora ya no era en Jerusalén, sino que a causa de este esfuerzo y por el amor que ellos tuvieron en almas, se vino a establecer una iglesia en Antioquía, hermanos. No fue causa por división que hubo, ¿verdad? Sino que fue por causa del esfuerzo de que hubo. Vamos a suponer que aquí en Edinburgh, los dirigentes de la ciudad pongan bastante presión y que venga una persecución en la iglesia. Salemos a Ed Couch, salemos a San Benito, salemos a otros lugares y vamos predicando y enseñando la palabra y se establecen congregaciones. Esto fue lo que ocurrió. Se estableció la congregación de Antioquía. Tanto que cuando se estableció la congregación de Antioquía, les faltaban dirigentes, hermanos que pudieran dirigir a la congregación. Solo que ¿quién viene? Bernabé de Jerusalén. Y Bernabé va y agarra a Saulo o a Pablo de Tarso y trabajaron ahí por un año, estableciendo que dirigentes de la congregación. Versículo 23 nos habla de esto. En versículo 23, Hechos 11, 23 dice, este cuando llegó, vio la gracia del Señor, se regocijó y exhortó a los que con propósito de corazón permaneciese fiel al Señor. Por lo que entonces miramos nosotros que aquí se vienen a establecer ya dirigentes en la iglesia de Antioquía. Pero ese es otro estudio, ¿verdad? El propósito ahorita mío es solamente presentarles que por qué son pocos los obreros, porque no hay amor a las almas perdidas, hermanos. Estamos relax. Vamos a trabajar 8 horas, llegamos a la casa, al sofacito, ¿verdad? Relax. No pensamos en el vecino que está perdido, que se va a perder si muere. No pensamos en la vecina. No pensamos en nadie más, únicamente en relajarnos. No tenemos amor a las almas. Y el trabajo es de todos. Y por lo tanto es la manera en cómo la iglesia, ¿verdad?, va a crecer. ¿Qué es lo que dice 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 9? 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 9 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque nosotros somos los colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia
de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otros edifican encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. Y ese texto de aquí, ¿verdad?, nos está enseñando de que Dios es el que da el crecimiento a todo. Versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí en este versículo 7 dice, hay unos que plantan, esos somos todos nosotros que vamos plantando la semilla. Dice, y los que riegan, esos son los dirigentes que están cultivando a la membresía, como dice Efesios capítulo 4, lo están cultivando, la están aumentando, la están preparando, pero Dios es el que da el crecimiento, tanto a la entrada como el que produce la madurez en el miembro. Dios es el que da el crecimiento. Cuando uno va y predica la palabra del Señor, la palabra se siembra en la mente y corazón y comienza a germinar esa semilla. Pero ¿quién está trabajando en todo esto? Es Dios. En lo interior del pecador. Y ya cuando obedece el Evangelio y cuando ya los dirigentes comienzan a ayudar al miembro para que venga a la perfección, ¿qué es lo que se planta? La semilla, la palabra de Dios. ¿Y quién es el que está dando el crecimiento, la perfección? Pues gracias al Espíritu Santo con la palabra de Dios, ¿verdad? Es el que nos está llevando a una madurez. Solo que es Dios el que está el crecimiento. Pero en ambos lugares, en ambas partes, se necesita el interés y el deseo ¿de quién? De las personas. Porque Dios no va a trabajar en contra de nuestros deseos. Por eso muchos dicen, bueno, se burlan, hay teoría de esto otro tiempo, bueno, allá ellos. Pero se les predicó. Pregunta o comentario. Y se me acabó el tiempo, hermano, y me faltan 2 puntos más. Pregunta o comentario. No se me asusten, hermano, relax, ok, relax. Hermano. Uh-huh. Y aquí en Hechos 11:24 dice, porque eran varones buenos y llenos del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, ¿verdad? Era una gran multitud, ¿verdad? Porque pues no tenía mucho tiempo que había crucificado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y creyeron, dice, Ya. Y yo entiendo, hermano, que hoy en día es un poco difícil. Mire, aquí en Estados Unidos, yo he experimentado como predicador, predicar, y no, la persona que está escuchando, ¿verdad? No obedece como debe de obedecer. He ido a predicar en otras partes, en Venezuela, en Perú, en Salvador, en Guatemala, en otros lugares, ¿verdad? Y se predica la misma palabra, hermano, y allá pasan de 15 a 20 personas para enfrente. Y me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿El ser humano que está escuchando o en donde vivimos? Bueno, ya es cosa de discusión, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Porque es que cuando me paro a predicar en otros lugares, como eso es lo que he mencionado, ¿verdad? Pasa una multitud de personas que quieren ser bautizados. Y aquí se predican que 5,000 sermones y muy apenas pasa una persona. Y cuando pasa de día para la tarde quizás no venga a los servicios, no es fiel. Y es gratuito, ¿verdad? El bautismo, ¿verdad? Sino que para alcanzar el alma nuestra, ¿verdad? Nomás es bautizarte, ¿verdad? Pero todo viene por fe, ¿verdad? Y seguir viniendo, alimentándonos de la palabra de Dios. No es fácil, pero debemos de asistir, ¿verdad? Porque el día de hoy es nuestro, pero el día de mañana no es nuestro, ¿verdad? El día de mañana le pertenece a Dios, ¿verdad? Si amanecemos o no amanecemos, ¿verdad? Pero es importante bautizarte, ¿verdad? Y todo viene por fe. Pero por eso lo digo, ¿verdad? Que yo entiendo la dificultad que existe entre nosotros. Pero eso no nos debe
de quitar el deseo de trabajar como debemos de trabajar, hermano. Ya lo demás se lo dejamos al Señor. ¿Me entiende? Nosotros sentir la satisfacción, bueno, que hicimos el trabajo que el Señor nos pide que hagamos. Porque se va a llevar tiempo, sí, se va a llevar tiempo. Y vuelvo a repetir, ¿cuáles son las razones en por qué esto ocurre? Bueno, pues no estamos estudiando ese tema, ¿verdad? Pero hay razones. ¿Por qué aquí no y allá sí? Los dejo con ese pensamiento porque ya el tiempo se me terminó. Gracias por su tiempo, hermanos.